Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más entre el cuerpo y la mente. Y bueno, ya vamos por nuestro séptimo episodio, Diego. ¿Cómo ves? Ya séptimo, todo un camino, ¿no? Un proyecto que comenzó justamente a raíz de un taller y a la gente le gustó tanto que mira hasta dónde hemos llegado. Sí, que bueno, ya oficialmente es como si hubiéramos cumplido una semana seguida, ¿no? De estar transmitiendo, de hacer estos videos, de estarnos informando, de estarlos leyendo. Por ahí nos hacían un comentario en YouTube, Diego, de que hiciéramos un nuevo episodio del que hicimos la semana pasada, esto de analizar personajes, pero ya nos dejaban por ahí unas recomendaciones. Entonces deberíamos Ah, ponerlo por ahí en la lista. Nos recomendaban, por ejemplo, que habláramos de Jenny, de Forrest Gump, y por ahí nos ok. ponían a otros que incluso los invitamos a que si de repente ustedes dicen: "Ah, este tema también me gustaría", escríbanlo y nosotros siempre lo estamos leyendo, entonces los podemos agregar a nuestra lista, ¿no? Sí, claro, qué padre, de hecho, qué padre que justamente nos hablen acerca de Forrest Gump, una película tan bonita, ¿no? Con tanto contexto psicológico, mucho hablar, mucho que hablar. Sí, 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 y que digo, que ellos, ustedes, comunidad, se sientan en esta confianza de hacernos las sugerencias, la verdad nos da muchísimo gusto. Yo les insistía desde el primer episodio, siempre los estamos leyendo. A veces hay comentarios que tal vez no les respondemos, pero sí les damos este me gusta o todo esto porque todo lo leemos y entonces para nosotros ver a dónde nos quedamos de los que ya leímos y los que no. Entonces, igual, la invitación como siempre es ayúdenoslo a compartir, ayúdenos a comentar, ayúdenos a difundir un poco más esta información para que podamos llegar a más personas, porque el tema del día de hoy es un tema picoso, picoso, ¿o no, Diego? Muy complejo, es un tema tan lleno de cosas, un tema muy interesante, la verdad, y que a final de cuentas se vive con el día a día, ¿no? Sí, 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 pero bueno, antes de entrar en el tema, de nuevo nos presentamos. Yo soy Sara Rosales y yo soy psicóloga y terapeuta. Mi nombre es Diego Rosales, yo soy estudiante de medicina. Y bueno, el día de hoy nuestro episodio se llama La ansiedad que está en tu cabeza. Oye, que entonces vamos a hablar de un montón de cosas, tanto de síntomas como del varias situaciones. Ahora, yo quiero hacer una pequeña advertencia, Diego, para nuestra comunidad. Recuerden que este video y este episodio no está hecho para que ustedes se autodiagnostiquen. No queremos que ustedes lo vean y digan, yo siento eso, entonces ellos dijeron que tengo ansiedad. No, a ver, la ansiedad puede ser sumamente variable, la ansiedad puede ser de muchas presentaciones, solo estas son algunas de las formas en las que pudiera presentarse en el día a día. Y entonces, esto lo digo porque luego nos pasa, ¿no? Que vemos contenido en todos lados y decimos, sí, definitivamente yo soy y entonces eso tengo. No, Claro. ojo, este contenido no está hecho para eso. Sí, 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 incluso cuántas veces no llega a pasar que, por ejemplo, nosotros aquí vamos a hablar acerca de muchos síntomas y no necesariamente el síntoma es ansiedad, a lo mejor es una enfermedad de base, ¿no? Entonces, es muy importante que sí reconozcamos que esta es como la forma más clásica, es lo que más comúnmente podemos encontrar. No quiere decir que lo es en todas las situaciones, ni quiere decir que si no lo tienes, no lo es. Sí, sí, sí. Y digo, dicho eso, entonces vamos a entrar un poco más en este tema. En este tema en específico, sí tenemos esta variable conjunta, ¿no, Diego? Está la parte de psicología que va a ser muchísimo más específica, pero ahora medicina sí nos tiene que aportar un montonal de cosas porque la ansiedad es un tema muy, pues muy del cerebro, ¿no? Y de cómo funcionan los neurotransmisores. Entonces, ¿por qué no partimos de Sí. ahí? Cuéntanos. Desde el lado de medicina, ¿cómo funciona la ansiedad justo? Bueno, mira, fíjate que es muy interesante. Básicamente en el cerebro podemos dividirlo a base de una dualidad, ¿va? Acerca de la excitación y la inhibición. Es una representación o una explicación un poco sencilla o burda, pero a grandes rasgos, la inhibición va a base de un neurotransmisor que se le conoce como GABA, que es gamma aminoglutaril algo, no recuerdo muy bien el nombre completo, y la parte de la activación o de la excitación va acorde a una gran serie o gama de neurotransmisores. Entre ellos, uno de los más importantes, pues entra la noradrenalina, norepinefrina, que también producimos dentro del cerebro. Digo, todo el mundo se sabe que la adrenalina está en el cuerpo y la adrenalina nos ayuda a hacer muchas cosas, ¿no? Pero la adrenalina que llega al cerebro principalmente se produce en un área específica que se le conoce como piso azul o en latín creo que es locus coeruleus, que se encuentra
más o menos al nivel del puente. Es un aspecto muy complejo, muy interesante, pero la raíz, basándose en esta misma dualidad de inhibición y excitación, cuando una persona tiene una sobreexcitación, experimenta a grandes rasgos una ansiedad. Cuando tiene una sobreinhibición, experimenta a grandes rasgos una depresión. Insisto, esto es a grandes rasgos, ¿no? Obviamente detrás, en el fondo, hay otros neurotransmisores que lo vuelven más complejo, como la acción de la dopamina, que tiene muchísimo que ver con la motivación y la energía, o la acción de la serotonina, que nos hace sentir como, bueno, muchas veces lo describen como esa sensación de estar vivos, ¿no? Esa sensación Ujú. de sentirnos verdaderamente felices o alegres. Entonces, bueno, la combinación entre neurotransmisores, a base principalmente de esta dualidad, es la que te causa la depresión o la ansiedad a nivel como fisiológico. Sí, que incluso, bueno, hablamos de que muchas veces el sistema nervioso, una vez que ya experimenta, por ejemplo, episodios de ansiedad o depresión, es más sencillo, entre comillas, que vuelva a recaer, ¿no? Porque ya creó este camino de, digamos, de trayecto para llegar a estos 2 síntomas, ¿no? Y entonces, si ya llegó un pico de ansiedad, ya es más probable que vuelva a suceder. Ahora, aquí, y no sé si lo sabías, pero, por ejemplo, hay estudios que dicen que el tema de los ataques de pánico, el primer ataque de pánico suele ser plenamente como muy genuino en el sentido de espontáneo, más que genuino, es muy espontáneo y controlable, ¿no? No sabes qué está sucediendo, y entonces sucede un primer ataque de ansiedad. Y después, lo del resto de los ataques de pánico suelen ser por miedo a que sucedan esos mismos ataques que ya lo vivimos una vez. ¿Por qué? Porque los síntomas son tan tremendos y son tan desgastantes que el hecho de yo ya estoy sintiendo que mis palpitaciones están subiendo, están incrementando. Ah, entonces seguro me va a volver a pasar el ataque de pánico que ya me había pasado. Y como nos genera tanto miedo, entonces lo volvemos a generar. Entonces me imagino que en el tema incluso a nivel como fisiológico ha de suceder algo parecido. Claro, no desde el: "Ah, seguro me está pasando esto", pero sí tal vez desde el lado de: "Ah, entonces, a ver, yo ya estoy volviendo a este estado, es más fácil que vuelva a caer", ¿no? Me imagino. Relativamente, la verdad es que dentro del cerebro la conexión siempre está. De hecho, inicialmente las conexiones de las vías de las emociones se le conocían como el circuito de Papez. Este es un circuito que involucraba distintas áreas del cerebro, entre ellos la más importante terminaba siendo la amígdala. El tema aquí es que, bueno, el circuito de Papez o la amígdala después se descubrió que tenía muchas otras relevancias y demás, y es ahí entonces donde se crea el modelo conocido como modelo triuno de MacLean, que es en donde dice que está el cerebro límbico, el cerebro reptiliano y no recuerdo cuál es el otro, que es como el cerebro cortical o la corteza como tal. El tema es que el cerebro límbico siempre está y siempre va a estar presente. La diferencia o lo que va a ocurrir es que, bueno, si tú llevas una estimulación continua y constante, tal y como tú lo platicas, ¿no? O sea, si un día tú lo tienes y después tú le temes a que te vuelva a suceder, el cerebro límbico todo lo recuerda. Entonces, va a mandar esa estimulación, pero más allá de porque se cree el nuevo camino, es porque ahora hacemos más presentes ese camino. Lo hacemos, ya sabemos que si llevamos al cuerpo por ese camino, nos va a sacar de esa situación. A grandes rasgos. Okey, entonces, o sea, en un ejemplo, digo, yo lo quiero entender así, corrígeme, por favor, si me estoy yendo por las ramas, ¿no? Pero lo entiendo como si fuera tú vas por una carretera penumbrosa, tal vez, y llevas una lámpara, ves un camino y te vas por ahí, y aunque tal vez ves que está horrible el camino, y dices: "Al menos este camino ya lo conozco". ¿Algo así Sí. sería? Sí, 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 100%. Y aquí el punto más importante de reconocer es el hecho de que el camino siempre ha estado ahí. El camino todo el tiempo estuvo. Entonces, todos los seres humanos somos susceptibles, somos sensibles a un ataque de ansiedad al menos una vez en la vida. Mi profesora de psiquiatría justamente nos decía eso. Nos decía que todos los seres humanos tenemos derecho al menos a un ataque de ansiedad en la vida. Que se repitan es lo que tenemos que checar, pero todos los seres humanos tenemos derecho de al menos un ataque de ansiedad en cualquier momento de nuestra vida. Sí, porque viene tal vez desde este lado del es algo que no estamos esperando, ¿no? No es que yo todo el tiempo esté pensando: "Ah, voy a evitar que me dé un ataque de pánico", tal vez nunca me ha dado, ¿no? Y entonces yo no voy a ir por la vida todo el tiempo previniéndolo, porque ahí ya volveríamos a hablar de ansiedad. Entonces, Sí, paradójicamente, en este intento del: "No, a mí no me va a pasar", terminaríamos cayendo en eso.
Sí, y fíjate, ahí es algo que me gustaría a ver si tú no lo puedes explicar, Sara, porque alguna vez yo me encontré por ahí en redes sociales, para ser más específico, TikTok, un video que explicaba acerca de una teoría o una paradoja en donde consistía en que si tú, poniendo el ejemplo de un ser humano o una persona que va manejando, la carretera está completamente llena de agua y está cayendo nieve. El ser humano tiene de su lado, a ambos lados, tiene barreras de contención. El ser humano va bien, va viendo derecho, pero entonces le entra la incomodidad o la ansiedad de pensar, ¿qué tal que las llantas se deslizan y me estrello contra una barrera de contención? Y entonces, esta persona va y se estrella en la barrera de contención. Lo que decían ellos es que, aunque pareciera paradójico, el cerebro lo buscaba hacer como una forma correlacionada o como una forma con tratar de cumplir con la meta o la idea que se acaba de generar. Pero, ¿es esto cierto, Sara? O sea, ¿realmente el hecho de pensar en que algo pueda suceder va a hacer que sea más fácil que suceda? Es que mira, yo creo que vendría de muchísimas causas, Diego, y vamos a hablarlas un poco entre tú y yo, ¿no? Aquí las vamos a rebotar. Pero número uno, sí está esto que ya habíamos hablado en otro episodio, por otra situación completamente distinta, pero el ser humano genera profecías autocumplidas. Y entonces en estas profecías autocumplidas, el cerebro dice, a ver, yo creo que va a suceder esto, si yo no te lo cumplo, tú vas a quedar mal inconscientemente y entonces te lo voy a cumplir. Ojo, esto no se refiere a situaciones tal vez de grandes rasgos, ¿no? Como el, yo creo que si salgo me va a caer un piano y me voy a morir. Ay, a ver, ¿dónde hay un piano? No como tal, pero Claro, sí tal vez desde el lado de, yo creo que si salgo me puedo enfermar. Y te estoy pensando tanto en el, me voy a enfermar, que tal vez llegamos, y es el punto que también íbamos a tocar hoy, a este punto de la somatización, ¿no? O este sí. punto de la hipocondría, donde ya decimos, no, seguro me estoy enfermando porque mira, me duele este pedacito de cabello. Oye, pero pues te lo estabas jalando. No, no es cierto, me duele porque yo una vez leí que eso era un síntoma de cáncer, no lo sé. Ay, O sea, sí. esos niveles nos lleva a la ansiedad, ¿no? Sí, claro, claro. Y bueno, aquí en México y en todos lados, a final de cuentas, por fortuna y como un infortunio, tenemos acceso a Google, ¿no? Y que de repente Google nos juega una mala pasada tan fea, en donde tú llegas y le pones algún síntoma y te dice, bueno, pues sí, puede ser que tengas una cefalea o puede ser que tengas un ataque isquémico transitorio del cerebro, ¿no? Algo por el estilo, o sea, algo realmente grave. El ataque isquémico transitorio más o menos es, pero incluso salen cosas como un tumor. Entonces, cómo distinguir entre la cefalea y el tumor, ¿no? Es un aspecto que yo creo que la desinformación que te llega a causar Google en muchos casos te juega en contra de tu ansiedad, ¿no? O más bien a favor, la promueve la ansiedad. Pero fíjate que no sé si es una falta de información o una sobreinformación, porque de hecho hay estudios que hablan que nuestra generación que está sobreinformada tiende a generar más síntomas de ansiedad justo por esa parte. Porque entonces busques lo que busques, vas a encontrar 10 posibles razones. Y el ser humano se va casi siempre a la peor razón posible. No vamos a creer en, es solo un dolor de cabeza porque sí, me estaba jalando el cabello. Tal vez nos vamos a ir al, no, pero a ver, hace 4 días también ya me dolía la garganta y en lugar de ir al médico nos vamos a creer este exceso de información que dice, si tienes A, B, C y D, ya tienes esto. Por eso incluso al principio hacíamos esta advertencia, ¿no? De, a ver, aunque ustedes tengan A, B, C y D de este episodio, vayan con un médico. O sea, si sienten que tienen algo, vayan con un médico, porque ahí está la parte que discrimina entre una ansiedad solamente y algo ya real, ¿no? Sí, claro, claro. Y en definitiva, digo, al final de cuentas, la práctica médica es muy cuadrada, ¿no? Tú y yo lo hemos discutido en otras ocasiones, lo hemos discutido fuera de escena, la verdad, en muchas situaciones, porque si nos dicen como de que, a ver, si el paciente llega con A, B y C, bueno, pueden ser todas estas opciones, ¿no? No es una opción, no es una respuesta, son muchas respuestas. Y en realidad, la práctica médica se basa en epidemiología. Es decir, es más fácil que un paciente tenga aquí en México un síndrome de intestino irritable, que es yo lo asocio mucho a somatizaciones porque de hecho el síndrome de intestino irritable se asocia mucho al estrés como un factor de riesgo. Pero bueno, es más fácil que tengas un síndrome de intestino irritable a que tengas cáncer.
Pero si una persona lo googlea los síntomas de síndrome de intestino irritable, es muy probable que entre las opciones le salga que es cáncer. Entonces, sí, sin duda, es un punto súper importante ir con un médico, independientemente cuál sea la enfermedad, si una o la otra o alguna otra. Es muy importante ir al médico para que te cheque y te saque de la duda y entender el hecho de que si te están demostrando los estudios que todo está bien, es porque en realidad sí estás bien. Los estudios tienen mucha confianza. Sí, que fíjate, ahí entra este punto de la ansiedad. A ver, la ansiedad nos lleva a tal punto en el aislamiento a nivel emocional que sentimos que nadie lo va a comprender, que nadie va a poder ponerse en nuestros zapatos. Y entonces muchas veces el que justo no vayamos al médico y digamos, tengo ABC y no sé si tengo el D, tal vez viene desde el, ¿qué tal que no me cree? ¿Qué tal que me manda por loco? Porque a muchísimas personas que sufren de ansiedad y que en ataques de pánico llegan a urgencias, les dicen como: "Ay, ya, solo relájate". Y entonces, en este A, B, C y D, la ansiedad todo el tiempo va a decir, digo, como si la ansiedad fuera un personaje, ¿no? Y todo el tiempo nos dijera él: "No te van a creer, no te van a hacer caso, estás exagerando". Y entonces eso nos lleva a que los síntomas se vayan incrementando. Yo siempre les digo a mis pacientes que el tema con la ansiedad es que nos genera aislamiento, y el aislamiento entonces genera que nos sintamos tan solos que la ansiedad se vuelva nuestra mejor compañía, entre comillas. No la elegimos y no es como que digamos: "Es mi mejor amiga y me fascina vivir con ella", porque no, claro que no, pero sí es a veces como cuando tenemos un amigo que no nos trata bien, pero decimos: "No tengo ningún otro amigo, y si no me quedo con él, siento que voy a estar solo". Así funciona también con la ansiedad. Fíjate qué complejo, ¿no? Al final de cuentas, la ansiedad es la que te está haciendo el mal en muchas de las situaciones. Digo, si bien es cierto el hecho de que de repente sobreexageramos algunos síntomas, ¿cuántas veces no nos ha pasado, no? Que te sientes un poco cansado. De hecho, es mucho la burla por ahí en redes sociales que le hacen principalmente al sexo masculino, de que cuando nos enfermamos de hacer una pequeña gripe, ¡pum!, ¿no? Se nos acabó el mundo y siempre hacen en los videos como si ya estuviéramos firmando nuestro testamento, ¿no? Si bien es cierto, en muchos de los casos, sexo masculino y femenino, ambos somos muy proclives a aumentar un poco los síntomas. Si llegamos al doctor y si le decimos de que es el peor dolor que he sentido en mi vida. Y a lo mejor no, o a lo mejor sí. Sin embargo, independientemente de si los aumentamos o no, yo creo que es muy importante sí darle seguimiento a esas situaciones. Independientemente, aun cuando sean cosas muy sencillas, aun cuando digan, es que sabes qué, tengo ya 3 días que me siento muy estreñida. Bueno, muchas de las personas en México viven con estreñimiento, ¿no? Pero ir al doctor te podría ayudar porque a lo mejor él te va a recetar algo que te ayude con ese problema. Y entonces, aun cuando no tengas nada, se soluciona la incomodidad. No, y que muchos de estos síntomas vienen derivados como desplazar tal vez la emoción, ¿no? Tal vez el estrés, tal vez vivimos con muchísima ansiedad y la desplazamos y el cuerpo es tan inteligente, es tan sabio que no se guarda nada. A ver, emoción que tú guardes, emoción que va a salir de alguna manera y entonces tal vez sale a través de estos otros síntomas que son los que llamamos justo, y yo ya lo decía hace ratito, estas somatizaciones. Estos síntomas que tal vez desde la medicina sí nos dicen como, pues esto lo recupera, pero si yo no recupero la parte emocional, entonces todo el tiempo va a volver a estar saliendo el síntoma, ¿no? ¿Cuántas personas no, cada vez que están estresadas en temporada de exámenes o cualquier estrés, se enferman del estómago? Sí, Sara, y de hecho, fíjate que justo, bueno, al final de cuentas el ser humano es la combinación de, pues, una respuesta, ¿no? Todos sufrimos una respuesta directamente o indirecta a los estímulos exteriores. Entonces, cuando una persona está en una temporada de exámenes bajo un estrés constante o algo por el estilo, lo más común es que manifieste esta clase de situaciones por algo que comentábamos en una sesión pasada con Juan, es acerca del cortisol. Digo, hay muchísimos estudios acerca del cortisol. Alguna vez se hicieron unas personalidades, ¿no? Una base de personalidades de 3 tipos, justamente basados en cortisol. Creo que son las personalidades de King, algo así se llamaba el Ujú. autor, que justamente dice que es personalidad uno, 2 y 3, y eso lo hizo a base de los niveles de cortisol que experimentaban estas personas, ¿no? El tema más importante y relevante a reconocer aquí es el hecho de que no todos vivimos con las mismas cantidades o los mismos niveles de cortisol. Es un punto súper importante, porque entonces, basándonos en eso,
todas las personas, dependiendo de, podríamos estar constantemente sufriendo situaciones a raíz de un exceso de los niveles del mismo. Y no necesariamente mis excesos de niveles de cortisol son los mismos que los tuyos. Eso quiere decir que a lo mejor tú no vas a tener una reacción tan desencadenada, tan grande, tan grave. Pero si todo el tiempo tú tienes niveles de cortisol muy bajos y un día se te elevan, no hablo de un nivel estratosférico, hablo de un nivel pequeño, lo suficiente nada más como para que tú generes una respuesta. Eso es más que suficiente para que se te arruine hasta toda una semana. Así de fácil, porque, bueno, tenemos el hecho de que el cortisol disminuye por mucho la motilidad intestinal, ¿no? Entonces, son personas que tienen crisis de estreñimiento muy repetidas. Y bueno, después de un estreñimiento puede venir un periodo también diarreico, ¿no? Entonces, ahí ya están varios problemas gastrointestinales. Ahora, los dolores de estómago, que son tan comunes y que justo tú comentabas, esa raíz de una somatización es muy común y esa base gracias a que, bueno, la secreción de ácido gástrico en parte está estimulada gracias a todas estas aferencias simpáticas y parasimpáticas, ¿no? Entonces, y además, bueno, otra serie de receptores, ¿no? Entre ellos de histamina y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando llega el cortisol tiene una acción que hace que esos niveles de ácido clorhídrico aumenten. Más acidez, más gastritis. Así de sencillo. Literal es un aspecto así de sencillo. Pero ahora, ¿cuántas veces necesitas cortarte para que te duela hasta que se te recupere el dedo? Necesitas un corte, ¿no? Es lo mismo lo que pasa en todo el cuerpo. Un día te sientes muy mal, un día te arruina toda la semana. Así de fácil. Pero fíjate que, o sea, aquí entra un tema que luego, y quiero que tú nos ayudes un poco a aclararlo, ¿no? A mí en redes sociales me salía muchísimo que todos los síntomas habidos y por haber eran por el cortisol. Que si tienes hambre, que si no tienes hambre, que si no sé qué, que si tienes hambre y no sé qué, entonces tienes cortisol alto y entonces tómate esto, ¿no? Y entonces pintan el cortisol como si fuera algo sumamente sencillo de darte cuenta si lo tienes alto o no, si de ahí viene el síntoma o no, y que te tomes una pastillita milagrosa y eso, mira, vas, bueno, es más, me acuerdo que ni siquiera eran pastillas, me acuerdo que me salía mucho por un anuncio de una aplicación de ejercicio, pues pilates, una cosa así. Y decía que con eso ya sanabas tu cortisol, ¿no? Y entonces creo que el cortisol está en un punto donde de repente la población general tomamos temas y los agarramos como de moda, ¿no? Y decimos, todo es por esto. Y entonces siento que Sí. el cortisol ahorita está en ese punto, y entonces, ¿cómo podríamos saber aquí vamos a ver qué está pasando con tu cortisol, o aquí, pues, es otra cosa, indágale en otro lado, ¿no? Bueno, el tema más importante a reconocer aquí es el hecho de que un aspecto psicológico es la raíz del cortisol, ¿no? De un nivel elevado de cortisol. Digo, a final de cuentas, sí, si bien es cierto, si bien es cierto, los niveles de cortisol tienen muchísima relevancia en el aspecto del día a día de los seres humanos y no hay una pastilla como tal para que no se lo vendan a ninguno de nuestros, personas que nos están escuchando, porque no hay una pastilla que te cure el cortisol o una dieta. Los niveles de cortisol sí se pueden corregir un poco con ejercicio, la verdad, de hecho bastante bien, los podemos regular constantemente. Una persona que vive con un estrés diario intenso, con un poco de ejercicio, es más que suficiente para tenerlos regulados. Pero estamos hablando de una persona sin una estimulación como exterior. El problema con el cortisol es que es sensible a la estimulación o al estrés psicológico. Y cuando ocurre eso, es bien difícil darte cuenta. Porque, bueno, tendrías que darte cuenta primero de que tienes algún problema psicológico o de algún asunto que no has resuelto en esa área de tu vida. Entonces, es muy complejo. Es como la frase esta que dice, es muy difícil darte cuenta cuando tú mismo eres el monstruo. Porque claro, es muy difícil darte cuenta cuando tú eres el que está afectando. Una persona que es muy irritable, una persona que responde mucho así como de una forma desmedida, eso es gracias a una estimulación del cortisol. Y entonces, muchas de las personas no se dan cuenta y dicen, es que yo siempre he sido muy enojón. Bueno, ¿y si tal vez no? ¿Y si tal vez recientemente es que empezaste a ser enojón, pero tú crees que siempre has sido muy enojón? O a lo mejor ni siquiera es eso, a lo mejor ellos mismos dicen entre sí,
¿sabes qué? Es que yo estoy bien y el hecho de mi enojo es justificado. Bueno, a lo mejor sí, pero lo que no se relaciona es la reacción que estás teniendo, ¿no? Entonces, darte cuenta de esos detalles son muy finos y es muy difícil. Ahora, siguiendo con ese hilo, el cortisol sí tiene mucho que ver, pero hay una relevancia con otras situaciones. Hay otras situaciones neuronales detrás. También está algo que platicaba con Juan, que justamente es esta relación o este aspecto en donde el psicólogo Juan Rosales nos platicaba cómo es que una persona que tuvo un trauma lo vive y lo recuerda, ¿no? Y lo guarda en el inconsciente. Y después lo puede somatizar en toda su vida, de tal forma que si me pegaban, a lo mejor con el tiempo, aunque ya pasó mucho tiempo y ya no me han pegado, a lo mejor yo sigo teniendo un dolor en esa área. Y bueno, es un aspecto muy complejo y que no se ha podido como dilucidar adecuadamente, pero, pero, en muchas situaciones sí llega a tener una relación en donde el cerebro por sí solo relaciona hipocampo, amígdala y todas las vías de la percepción del tacto y de los sentidos. Y entonces se expresan esta clase de situaciones, ¿no? Como dolores crónicos y demás, que eso no tiene una relevancia directa con los niveles de cortisol, pero sí tienen algo que ver con el trauma psicológico o el problema psicológico. Ujú. Entonces, si tú me preguntas, ¿el malo del cuento es el cortisol? Pues no, el malo del cuento es el trauma psicológico, que te eleva el cortisol, te hace somatizaciones, te pone hiperactivo, te reactiva, o sea, todo ese aspecto. Y que, ¿sabes que yo he trabajado este tema de la ansiedad, a veces lo trabajo desde algo que llamamos terapia narrativa, ¿no? Y entonces, en realidad, verlo como el malo del cuento, también al evento traumático, también estas situaciones que generan estrés, pues tampoco nos ayudaría, porque ¿qué haces frente al malo del cuento? Pues esconderte, pues de repente nos volvemos sumisos. Entonces, la actitud va a cambiar. Y entonces, más bien desde el lado narrativo, de repente lo que decimos es un compañero que te ha acompañado hasta ahorita, que seguro te ayuda en muchas situaciones a evitar seguro situaciones peligrosas, seguro te ha ayudado a prevenir ciertas cosas, porque por ahí se habla de que la ansiedad tiene 4 funciones: prevenir, practicar, entrenar, y no me acuerdo cuál era la octava, perdón, la cuarta, que era con este mismo tema como de estar entrenando cómo afrontar algo, ¿no? Y entonces, si tú utilizas la ansiedad a tu favor, ya la llevas de ganar, o sea, en realidad todo este tema de que el cortisol, pues entiendo que también podríamos tal vez regularlo. La verdad, desde ese lado no lo entiendo, pero sí desde el lado de los síntomas podemos irlo regulando conforme más gestionemos la ansiedad. Pero el tema está cuando se nos sale de control, y que ahí es justo cuando lo vemos como el malo, ¿no? Yo llevaba una terapia justo de este tema con un grupo, y en el grupo yo les dejo una tarea de, vamos a hacer un personaje que va a representar a la ansiedad. Y siempre les dejo como vamos a ponerle un nombre, vamos a describirlo como él se ve así, es alto, no es humano, si es humano, es un animal, y no sabes cómo me sorprende, y siempre me vuelve a sorprender, que todas las personas siempre ponen nombres sumamente terroríficos a la ansiedad. La voz oscura, la sombra que me come, la tormenta, no lo sé, siempre ponemos nombres catastróficos. Y por ahí al final del proceso siempre les dejo algo que llamamos un funeral simbólico, y es este funeral de despedir justo esa vieja versión de la ansiedad. Que yo creo que ahí estaría la clave, Diego, que fíjate, cómo cambiaría tal vez nuestra perspectiva si nosotros dijéramos, a ver, la ansiedad me ayuda de aquí para acá, pero de aquí para acá ya no me ayuda. Entonces, si yo sé que este es el límite, ¿cómo cuidar que la ansiedad siempre se mantenga en el límite? Que aquí entraría toda una cuestión cultural, ¿no? A ver, si yo no le pongo límites a mis hermanos, a mis papás, a mis amigos, ¿cómo le voy a poner límite a algo que es tan abstracto como la ansiedad, ¿no? ¿Cómo le voy a decir algo tan abstracto aquí te quedas y no te muevas? Pues es muy complicado, ¿no? Sí, me imagino. Y entonces ahí creo que estaría de todas maneras esta sensación a ver, todo esto del cortisol y eso al final son cosas que tenemos que estar observando para poder decir aquí entra mi límite, aquí es hasta donde yo puedo resistir y de aquí para acá tengo que ver qué hago. Pero si entonces ya llegamos a niveles donde van contigo, ¿no? O van con algún otro médico y ya dicen como, doc, tengo
no sé cuántos días estreñida, o ya no sé cuántos días, estoy con diarrea o con la, y bla, bla, bla. Entonces, estamos hablando de que la ansiedad ya pasó el límite, ya no está siendo tu compañera de vida, ya está siendo un problema. Sí, claro, claro, una reacción desmedida, ¿no? Algo completamente ajeno a lo normal. Y Ujú, fíjate que lo que comentabas acerca de regularlo, sí es posible. Digo, el tema es, hay situaciones en la vida que no pueden ser reguladas, ¿no? No puedes evitar entrar al tráfico del día a día si vas a ir a claro. trabajar, no puedes evitar el que tu hijo se le caiga el jarrón que tenías en la cocina si él estaba jugando en la sala, o sea, son cosas que terminan siendo a lo mejor prevenibles, pero una vez que empieza a suceder ya no es evitable. Entonces, para todo eso, sí hay una cierta como higiene del cortisol, por así decirlo, que son algunas herramientas y prácticas que te pueden ayudar a tenerlo un poco regulado. El pilar fundamental al final sí es el ejercicio, porque realizar una buena dosis de ejercicio, un ejercicio extenuante, hace que hace un muy buen control hormonal en general en el cuerpo, la verdad. Entonces, en el cortisol específicamente, regula esa acción que si nosotros tenemos una reacción desencadenada, es como si gastaras ese combustible. O sea, el cortisol está a tope. Tu cuerpo está al 100% de energía y de fuerza porque con eso es que vas a afrontar las situaciones. Entonces, es que algo así como fluir con la marea, ¿no? Justamente lo que tú comentas, en lugar de que sea un monstruo, pues aquí en este caso más bien es tu compañero el cortisol, ¿no? Tu compañero, tu gym partner de ejercicio. Y entonces, literal, Sara, es que de verdad es Sí, en serio. interesante porque es también como algunos de los efectos que se hablan también de cuándo es mejor hacer ejercicio. Y siempre te lo dicen basado en niveles de cortisol. O sea, al despertar o en la tarde a las 6 de la tarde. Pero ¿cuándo es el mejor momento al despertar? Porque es cuando tienes tu piquito, cuando te acabas de levantar y estás todo extenuado, vete al gimnasio y bueno, no solamente vas a mejorar tu rendimiento, sino que vas a mejorar tu regulación, ¿no? Y que fíjate, entonces nos vamos a que este nivel de somatización, de síntomas que podemos estar hablando, ¿cómo se reducirían si este tipo de cosas las hiciéramos, no? Si de verdad Claro. dijéramos: la ansiedad no soy yo", porque luego también dentro de todo este proceso que llevamos, que te cuento en la terapia grupal, se nombra la ansiedad como si fuéramos nosotros, ¿no? Es que yo soy ansioso. Y el tema con los diagnósticos siempre es ese, que luego nos volvemos el diagnóstico en lugar de nosotros mismos. Entonces vamos presentándonos como, yo soy ansioso, yo todo el tiempo tengo ansiedad. Sí, claro, a ver, claro, y no quiero decir como el, no, no es cierto que la tengas, claro que no, pero sí hablamos, entonces la ansiedad es algo que está, pero que no te define, y que entonces si no te define, deberíamos de poder generar esta desconexión, digamos, de decir, si no soy yo el problema, ¿cómo la voy a regular? ¿Cómo la voy a manejar? Porque no soy yo. Porque ahora, si nosotros decimos, yo soy la ansiedad, pues entonces claro que no vamos a hacer nada para enfrentarlo, porque qué miedo hacer algo que se supone dentro de esta narrativa que está en mí, ¿no? O qué miedo hacer algo que dentro de esta narrativa soy yo. A ver, yo soy ansiedad y me estás diciendo que la afronte, aunque conscientemente yo diga, sí, ya Sara, me quiero deshacer de ella, inconscientemente es él, pero ¿cómo lo voy a hacer si es una parte de mí, pues? Y entonces, esto decir, es la ansiedad, es el cortisol, es entonces puedes regularlo y hazlo. Sí, fundamental, ¿no? Que de hecho también hay personas que son conscientes de su ansiedad, ¿no? Que te dicen, es que sabes qué, yo en temporada de exámenes soy muy nervioso. Suelen usar mucho esa frase, ¿no? Soy muy nervioso, pero eso me ayuda a concentrarme. Y es ahí entonces, a ver, ponlo en una balanza. Conviene ser tan nervioso porque a lo mejor tú solito piensas en que si no das el ancho en la carrera no vas a ser nunca un buen profesionista, que si no llevas un 10 a la casa tus padres te van a regañar como nunca o demás, que me imagino que eso tiene una conexión implícita dentro de una ansiedad. Entonces, vale más la pena tener esa ansiedad por el efecto de concentración que te está generando, que tú crees que es la ansiedad la que te está Ujú. generando, o recibir todo ese impulso o todo ese daño en tu cuerpo, o regularlo y tratar de concentrarte de otras formas y no tener ese golpe o ese daño
no sé, creo que es una balanza, ¿no? Y habría que poner todas nuestras acciones en esas situaciones. Yo conozco gente que es consciente de que es ansiosa, pero decide no cambiarlo. Y es ahí en donde principalmente me ocurre con una compañera que justamente sigue este ejemplo, donde ella dice, es que yo sé que estoy ansiosa, porque yo pienso que si no paso con un 10 un examen, yo nunca voy a ser una buena profesionista. O sea, yo no voy a pasar el ENARM, voy a tener un pésimo promedio, me va a tocar agendar hasta el último, y etcétera, etcétera, que es como el procedimiento que se lleva dentro de la carrera, ¿no? Pero yo la veo en temporadas de exámenes y está sin dormir, sin comer, toda despeinada, muy, muy desaliñada, se le ve incluso como muy desgastada física y mentalmente, e incluso me ha llegado a platicar situaciones en donde ella se siente muy deprimida en ese periodo de clases. Entonces, ¿qué tanto vale la pena tener ese 10 por A, el hecho de haciendo estas situaciones con tal de que tú puedas tener un mejor balance y regulación en tu vida? Sí, y que en realidad tal vez va del más qué tanto vale la pena, qué tanto podríamos, de verdad haciendo esta conciencia, decir: "Ah, a ver, ahora entiendo", ¿no? O sea, a veces más que ser un tema elegido, es un tema de costumbre, de patrón, del, pues, a ver, mi papá también actúa de esta manera, ¿no? O mis papás decían que para estudiar bien tenía que sentirme presionada. Y entonces, ¿cómo contrarías ese lado sin darte cuenta del efecto que está teniendo, no? Del, a ver, pero tal vez tengo días sin dormir, pero tal vez me está pasando esto, me está pasando aquello, y que no lo denotamos porque estamos agotados de cómo se está llevando la situación. Sí, claro, claro. Y fíjate qué interesante, ¿no? Porque justamente ese es un aspecto plenamente psicológico, ¿no? Yo recuerdo mucho mis sesiones de terapia que justamente se basaban mucho en eso de darme cuenta de qué cosas yo tengo ya acumuladas y con las que he crecido y que sí son verdad y cuáles no. Y ese es un tema muy complejo porque si las tienes aprendidas es porque tu entorno te lo dicta, ¿no? Y entonces a lo mejor yo crecí creyendo, como en la antigüedad se creía, que una persona que fumaba era una persona saludable. Y a lo mejor, yendo a terapia, me doy cuenta de que no. Es un tema muy complejo. Yo justamente creo que entrando ya dentro de la conclusión, creo que me enfocaría mucho por ese lado, o sea, en este lado de, bueno, un problema, primero que nada, un problema de ansiedad y una somatización no se trata con pastillas directamente. Hay pastillas que te pueden ayudar a que mientras lo tratas psicológicamente no sea tan grave. Y también agregaría el hecho de que, bueno, volviendo un poco a lo que hablábamos en un inicio, todo lo que sientas es válido, ¿no? Entonces, aunque tú digas, es que no sé si me lo crean o yo no creo que las personas estén de acuerdo en que lo que estoy sintiendo es verdad, aún así yo iría a un doctor solamente para estar seguro de que lo que estás sintiendo de verdad no es verdad. Y ojalá y no sea verdad. Sí, y que digo, yo más bien por el lado de mi conclusión me iría por el prestar atención a lo que está sucediendo alrededor del síntoma. Si el síntoma va a ser la ansiedad, si el síntoma va a ser la colitis, si el síntoma va a ser cualquier tema físico o emocional, identificar de dónde está viniendo, creo que sería la clave que yo les dejaría sobre la mesa para poder manejarlo. Dígase lo que dígase, ¿no? Y que entonces a partir de ahí no solo se quede en un, ya me di cuenta, bueno, pues gracias, doctor, ¿no? O gracias, psicólogo, ya ahí queda, ¿no? Sino ver qué podemos hacer con eso que ya de por sí ha de ser doloroso si nos lleva a buscar identificar qué está pasando, ¿no? Entonces, mi Claro, conclusión claro. se quedaría más bien en ese lado. No, excelente. Bueno, esperamos que a todos ustedes, nuestros escuchas, les haya gustado este capítulo. Recuerden que nos pueden sugerir cualquier cosa que les interese conocer dentro de nuestros comentarios desde cualquiera de las plataformas en donde lo estén escuchando. Y bueno, yo creo que sin más por el momento, Sara, nos despedimos. Una última cosa, recuerden seguirnos en todos lados. Esta vez y este episodio ya se va a subir en nuestro canal aparte, digamos, de Spotify, porque ya oficialmente pues acabó la semana de concientización de heridas de la infancia. Entonces ya
por fin le soltamos de nuevo su podcast a Juan Rosales, él se va a quedar con su espacio. Este oficialmente entra en nuestro nuevo canal de Spotify solamente, YouTube quedamos igual, pero no se olviden de seguirnos en todos lados para que no se pierdan justo ningún episodio de esto. Es correcto. Perfecto. Bueno, hasta Pues luego. hasta la próxima.